Has escuchado la historia de la crucifixión innumerables veces. Las imágenes de la escena son familiares, las palabras se repiten en los sermones, pero hay algo que rara vez se menciona. Lo que pasó ese día va mucho más allá del sufrimiento físico, de los clavos que perforan la carne y los huesos, o de las palabras pronunciadas por quienes nos rodean. Hay un detalle profundamente significativo que, durante siglos, permaneció casi olvidado. Algo que no está en los registros tradicionales, pero que, para un grupo específico de cristianos, conlleva un significado tan poderoso como la resurrección misma. Una tradición mantenida viva en una de las iglesias más antiguas del mundo revela una capa oculta de la crucifixión. Un momento que cambió no solo la historia de la fe, sino también la trayectoria de un pueblo que preservó esta memoria contra viento y marea. Lo que ocurrió en el Calvario no fue solo un acontecimiento terrenal. Había más de lo que los ojos humanos podían percibir. Lo que estaba en juego iba más allá del sufrimiento de un hombre colgado entre ladrones. Algo se estaba desarrollando en el reino espiritual, algo que solo unos pocos entendían. Ese día, el cielo se convirtió en un escenario donde se movían fuerzas invisibles. Mientras los soldados romanos seguían su cruel protocolo y las multitudes divididas entre abucheos y lamentos observaban desde la distancia, algo sucedió más allá de lo que los sentidos podían captar. Dentro de esta historia, dos de los ángeles más poderosos de la creación estaban cumpliendo una misión. No estaban allí solo como espectadores. Tenían un propósito definido, un orden celestial que resonaría a través de los siglos. Para comprender esta verdad oculta, es necesario mirar más allá de lo que se enseña en la mayoría de las tradiciones cristianas. Lo registrado por los evangelistas nos da una visión esencial de los hechos, pero no todo quedó documentado. Algunas tradiciones se transmitieron oralmente y fueron preservadas por comunidades que mantuvieron registros sagrados que nunca formaron parte del canon aceptado por Occidente. Y una de estas tradiciones cuenta algo extraordinario que ocurrió en el momento en que la sangre del Salvador tocó la tierra. La historia que estás a punto de escuchar es parte del patrimonio de una de las naciones cristianas más antiguas del mundo. Él conecta lo que sucedió en esa cruz con un pueblo que preservó esta verdad durante siglos, incluso mientras otros la olvidaban. Y esta conexión no es meramente simbólica. Para quienes continúan esta tradición, la conexión con el sacrificio de Cristo es más profunda de lo que cualquier otra nación podría imaginar. A lo largo de la historia, ciertos detalles quedaron fuera. Las cuestiones teológicas, las opciones políticas y el desarrollo de la doctrina cristiana dieron forma a lo que sería recordado y lo que sería olvidado. Se descartaron libros, se suprimieron tradiciones y se borraron nombres de la narrativa oficial. Pero algunas verdades no se pueden destruir. Sobreviven, esperando el momento adecuado para ser redescubiertos. Lo que sucedió en el Calvario ese día no terminó con un cuerpo bajado de la cruz y colocado en una tumba. El derramamiento de sangre no fue solo un acto de sufrimiento. Había un propósito mayor en cada gota que caía sobre la tierra, y ese propósito se reveló de una manera que pocos conocen. Una historia que conecta el cielo con la tierra, que abarca generaciones y que continúa viva para quienes saben dónde buscar. Durante siglos, este conocimiento permaneció restringido a un grupo selecto de creyentes. Pero ahora está a tu alcance. Si está dispuesto a abrir su mente a lo que nunca se ha enseñado en los sermones comunes, si está dispuesto a comprender que hay más en la crucifixión de lo que se ha registrado en los evangelios tradicionales, entonces lo que viene a continuación podría cambiar completamente su percepción de uno de los eventos más importantes de la historia. La verdad siempre encuentra una manera de revelarse, y ahora está ante ti. La tarde transcurrió, y la escena en el Calvario se volvió aún más tensa. El cielo se oscureció inusualmente, cubriendo Jerusalén con un velo de sombras que desafiaba toda explicación. Durante 3 horas, la oscuridad envolvió la ciudad, hecho registrado no solo en los evangelios, sino también mencionado por historiadores de la época.
el cronista romano Flegón de Trales informó de un eclipse sin precedentes, un fenómeno que no podría haber ocurrido de forma natural en esa época del año. La crucifixión fue uno de los métodos de ejecución más brutales utilizados por el Imperio Romano. Estaba reservado para criminales, esclavos y rebeldes políticos. El historiador judío Flavio Josefo informó que durante la destrucción de Jerusalén en el año 70, miles de personas fueron crucificadas. Pero esa tarde, las señales que rodeaban la ejecución de Jesús indicaban algo diferente. Los soldados que habían llevado a cabo innumerables ejecuciones empezaron a actuar con vacilación. El centurión a cargo observó atentamente. El propio templo de Jerusalén se vería afectado por un acontecimiento inesperado. El velo que separaba el lugar santo del Santísimo se rasgó de arriba a abajo. En lo alto de la cruz, Jesús agonizaba. Cada respiración requería esfuerzo. Para los condenados, la muerte fue lenta y dolorosa, ya que la posición impedía la respiración normal. Cuando los soldados romanos quisieron acelerar la ejecución, rompieron las piernas de los crucificados, impidiéndoles sostenerse para respirar. Pero cuando llegaron a Jesús, vieron que ya estaba muerto. Para confirmarlo, un soldado le atravesó el costado con una lanza. El Evangelio de Juan relata que, cuando Jesús fue traspasado, de su cuerpo salió sangre y agua. Los médicos modernos señalan que esta separación de fluidos podría indicar una rotura del corazón, sugiriendo que murió de insuficiencia cardíaca provocada por un sufrimiento extremo. Pero más allá de la explicación fisiológica, este detalle tenía un significado más profundo. Los escritos antiguos afirmaban que el Mesías tendría un destino específico. El Salmo 34 decía que ninguno de sus huesos sería quebrado, mientras que Zacarías 12 predijo que aquellos que presenciaran su muerte mirarían al que fue traspasado. Cada detalle de la crucifixión de Jesús cumplió profecías que habían sido registradas siglos antes. Sin embargo, la tradición etíope conserva un relato que va más allá de los evangelios tradicionales. Según esta tradición, ese momento no solo fue presenciado por hombres, sino también por ángeles que cumplían una misión divina. Si te gusta explorar historias poco conocidas y detalles que van más allá de lo convencional, este es el lugar indicado. Suscríbete al canal para seguir descubriendo narrativas sorprendentes y profundizar en temas que no siempre se cuentan. Activa la campanita para no perderte los próximos vídeos. La Iglesia Ortodoxa Etíope, una de las más antiguas del mundo, lleva registros que hablan de la presencia de dos poderosos ángeles en la crucifixión, Miguel y Uriel. Si bien Miguel es ampliamente conocido en la tradición cristiana occidental como líder de los ejércitos celestiales, Uriel ha quedado fuera del canon bíblico occidental. Su nombre significa fuego de Dios o luz de Dios, y en los textos antiguos aparece como el ángel de la revelación y el conocimiento divino. La tradición etíope sostiene que estos ángeles no estaban allí solo como observadores. Tenían una misión específica. La sangre que fluyó del costado de Jesús no se podía perder. Según este relato, a Miguel y Uriel se les ordenó recolectar la sangre del Salvador y llevarla a un destino santo. En la cultura judía, la sangre siempre ha sido un símbolo de alianza y redención. El Antiguo Testamento describe rituales en los que se derramaba sangre como señal de purificación y perdón. En la Última Cena, Jesús declaró que su sangre sería la nueva alianza entre Dios y la humanidad. Pero esta tradición etíope añade una dimensión aún más profunda a esta comprensión. Si esta historia es cierta, la crucifixión de Jesús no fue solo un evento físico. Algo mucho más grande estaba sucediendo en el ámbito espiritual. Algo que pocos conocen, pero que se conserva durante siglos como uno de los mayores misterios de la fe cristiana. La crucifixión de Jesús no fue solo un evento visible a los ojos humanos. La tradición etíope sostiene que, mientras soldados y espectadores observaban el resultado de esa ejecución, tuvo lugar una escena aún mayor a nivel espiritual.
y dos de los ángeles más poderosos estaban presentes en ese momento, no solo como testigos, sino como participantes de un plan divino. Miguel, el comandante de los ejércitos celestiales, es muy conocido entre los cristianos occidentales. Aparece en las Escrituras como el gran guerrero de Dios, el que lidera la batalla contra las fuerzas del mal. En Daniel se le describe como el protector del pueblo de Israel. En el libro del Apocalipsis se enfrenta a Satanás y sus seguidores, expulsándolos del cielo. Sin embargo, junto a Miguel, otro arcángel cumplió una misión igualmente crucial, pero que casi fue borrado de la tradición cristiana occidental: Uriel. Su nombre significa llama de Dios o luz divina. En los textos antiguos se le presenta como el portador de la sabiduría celestial, el ángel que ilumina a la humanidad con el conocimiento divino. Mientras Gabriel era el mensajero de grandes revelaciones y Rafael el guía de curación, Uriel desempeñaba un papel distinto. Aportaba perspicacia y comprensión de los misterios ocultos. La ausencia de Uriel de las escrituras canónicas occidentales no fue accidental. Los primeros líderes cristianos definieron criterios estrictos para los textos que formarían parte de la Biblia. En los libros aceptados por las iglesias occidentales solo se han conservado unos pocos nombres angelicales. Sin embargo, en la tradición etíope y otros escritos considerados apócrifos, Uriel ocupa un papel esencial. Se le cita en el libro de Enoc, uno de los textos más antiguos del judaísmo, que describe su participación en la guía de la humanidad frente al juicio divino. También aparece en 2 Esdras, donde se le representa como el ángel que guía a los profetas en la comprensión de los planes de Dios. En algunos relatos, él es quien cierra las puertas del Edén después de la caída de Adán y Eva, asegurando que el camino hacia el árbol de la vida siga siendo inaccesible. Pero si Uriel era tan importante, ¿por qué desapareció su nombre de las versiones occidentales de la Biblia? La respuesta está en el Concilio de la Odisea, celebrado en el siglo IV. Durante esta reunión, los líderes de la Iglesia determinaron qué libros deberían considerarse inspirados por Dios. Se excluyeron los textos que mencionaban a Uriel y otros ángeles. La decisión no fue unánime entre todas las tradiciones cristianas, y en Etiopía, sus escritos se conservaron y siguen siendo una parte esencial de la fe ortodoxa. Dentro de la tradición etíope, Uriel es visto como un guardián de las verdades espirituales más profundas. Y fue exactamente este papel el que desempeñó en la crucifixión. Según la homilía etíope sobre el arcángel Uriel, este estuvo presente en el Calvario en el momento exacto en que la sangre de Cristo comenzó a manar de su cuerpo. Pero su misión no era solo observar. Se le dio una orden específica: recoger esta sangre en un recipiente celestial y llevarla a un destino sagrado. El simbolismo de la sangre siempre ha jugado un papel central en la historia de la salvación. En los tiempos del Antiguo Testamento, la sangre de los sacrificios se ofrecía para expiar los pecados. El mismo Cristo, la noche antes de su muerte, declaró que su sangre sellaría una nueva alianza. Pero la tradición etíope añade un detalle que falta en los evangelios convencionales. Esta sangre no desapareció en la tierra del Calvario. Fue llevado por Uriel para cumplir un propósito que trascendió ese momento. Para la Iglesia Ortodoxa etíope, este acto estableció una conexión entre la crucifixión y un pueblo que llevaría esta verdad a lo largo de los siglos, y fue a través de Uriel que se selló este vínculo. La historia del cristianismo en Etiopía no es un detalle aislado, sino parte de un plan más amplio, que comenzó no años o siglos después, sino en el mismo momento en que Cristo entregó su espíritu. La presencia de Uriel en la crucifixión es uno de los aspectos más fascinantes de esta tradición. Su misión no era solo guardar la sangre del Salvador, sino garantizar que llegara a su destino y cumpliera un propósito divino. Y ese destino revelaría una conexión inesperada entre el sacrificio de Cristo y una nación que preservaría esa verdad contra todo pronóstico. La muerte de Jesús marcó uno de los momentos más impactantes en la historia de la humanidad. Para muchos, la crucifixión simboliza el sufrimiento extremo
y la redención de la humanidad. Pero para la tradición etíope, este acontecimiento tenía un significado aún más profundo. No solo representó el sacrificio del Mesías, sino que también selló una conexión sagrada con una nación que ha preservado esa memoria con inquebrantable devoción desde entonces. La historia del cristianismo en Etiopía se remonta a la antigüedad, mucho antes de que la fe se extendiera por Occidente. Las escrituras informan que un eunuco etíope, funcionario de la reina Candace, fue bautizado por el apóstol Felipe poco después de la resurrección de Cristo. Este episodio, registrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, muestra que el Evangelio llegó a Etiopía en el siglo I. Sin embargo, según la tradición etíope, la conexión entre esa nación y la fe cristiana no comenzó allí. Se habría establecido en el mismo Calvario, en el momento en que se derramó la sangre de Jesús. La creencia preservada por la Iglesia Ortodoxa etíope sostiene que Uriel y Miguel no solo recogieron la sangre del Salvador, sino que también la transportaron a un destino específico. Según esta tradición, gotas de sangre sagrada eran llevadas a tierra etíope, donde serían derramadas en señal de consagración. Este acto representaría una alianza divina, un vínculo que garantizaría a Etiopía un papel único dentro de la historia del cristianismo. La idea de que la sangre de Cristo santificó tierras lejanas puede parecer inusual para algunos, pero no es la única tradición cristiana que asocia lugares específicos con la santa presencia. A lo largo de los siglos, innumerables informes hablan de reliquias y vestigios de acontecimientos bíblicos repartidos por todo el mundo. Desde la sábana santa hasta fragmentos de la cruz, hay una búsqueda constante de elementos que conecten el presente con el pasado sagrado. La tradición etíope, sin embargo, no se trata solo de una reliquia física, sino de un hito espiritual y teológico que trasciende cualquier objeto material. Para los etíopes, la presencia de la sangre de Cristo en su tierra selló un compromiso divino. Este vínculo habría influido directamente en el destino de la nación, convirtiéndola en uno de los primeros reinos del mundo en adoptar oficialmente el cristianismo. En el siglo IV, bajo el reinado del emperador Esana, la fe cristiana fue proclamada religión oficial del imperio etíope. Pero, según esta tradición, las raíces de esta conversión se remontan siglos antes, al mismo momento en que el Salvador fue crucificado. Etiopía no solo aceptó el cristianismo, sino que también desarrolló una tradición profundamente arraigada en elementos distintos de otras ramas del cristianismo. Mientras que Occidente moldeó su fe con influencia grecorromana, la Iglesia Ortodoxa etíope conservó prácticas y creencias que se originaron en tiempos aún más antiguos. Entre estas tradiciones se encuentra el papel central de la sangre de Cristo en la liturgia etíope. El sacramento de la comunión, conocido como es por eso, se realiza con extrema reverencia por el vino, que representa la sangre del Salvador. En muchas iglesias etíopes es común encontrar íconos y murales que representan a Uriel sosteniendo una copa brillante, una referencia directa a su papel en la preservación de la sangre divina. Estas imágenes, presentes durante siglos en las iglesias excavadas en la roca y otros edificios históricos de Lalibela, mantienen viva la memoria de este acontecimiento celestial. La santificación de la tierra etíope por la sangre de Cristo es un concepto que moldeó no solo la religiosidad del pueblo, sino también su identidad cultural. A diferencia de otras naciones donde el cristianismo fue introducido por misioneros extranjeros, Etiopía lleva la fe como algo intrínseco, una herencia que habría sido otorgada directamente desde el cielo. Esta visión ha fortalecido la resiliencia del cristianismo etíope a lo largo de los siglos, incluso frente a amenazas externas como invasiones y períodos de aislamiento del resto del mundo cristiano. La idea de que Etiopía fue elegida para preservar un legado divino tiene eco en innumerables tradiciones orales y escritas. Según algunos antiguos textos etíopes, la sangre recolectada por Uriel habría sido utilizada para ungir lugares específicos, que luego se convertirían en centros religiosos de gran importancia. Esta creencia
hace que muchos consideren el suelo etíope como sagrado, ya que allí estaría una huella directa del sacrificio redentor. Pero el vínculo entre Etiopía y la historia de Cristo no se limita al derramamiento de sangre. El país también reclama posesión del Arca de la Alianza, uno de los objetos más misteriosos de las Escrituras. Según la tradición etíope, el arca fue traída desde Jerusalén por Menelik, hijo del rey Salomón, y la reina de Saba. Conservada hasta el día de hoy en la ciudad de Aksum, el arca sería una prueba más de la alianza entre Dios y este pueblo. La combinación de estos elementos, el arca y la sangre de Cristo, refuerza la creencia de que Etiopía ocupa un lugar único en la historia sagrada. Independientemente de la aceptación de este relato por parte de otras tradiciones cristianas, lo cierto es que Etiopía ha mantenido su fe inquebrantable durante milenios, preservando un cristianismo que se ha mantenido prácticamente intacto desde los primeros siglos. Esta resistencia y devoción refuerzan el peso de esta creencia dentro de la identidad etíope, convirtiéndola en uno de los pilares de su cultura y espiritualidad. La historia del cristianismo etíope está llena de simbolismos, misterios y conexiones que van más allá de lo conocido en Occidente. Y esta tradición, transmitida de generación en generación, sigue viva, asegurando que la sangre de Cristo no solo fue derramada en el Calvario, sino también llevada a un destino donde su marca sería preservada para siempre. La historia de Etiopía y su conexión con la sangre de Cristo no es solo una historia del pasado, sino un legado que ha dado forma a siglos de fe, prácticas espirituales y resistencia cultural. Para los etíopes, la creencia de que su tierra fue santificada por la sangre del Salvador no es un simple simbolismo, sino un fundamento que sustenta toda la identidad religiosa del país. Esta convicción se ha transmitido de generación en generación, no solo a través de los textos sagrados, sino también a través de la tradición oral, los rituales y las expresiones artísticas. El impacto espiritual de esta creencia es profundo. A diferencia de muchas naciones que recibieron el cristianismo a través de influencias externas, Etiopía ha conservado un linaje de fe que se remonta a los inicios del cristianismo. Su iglesia, una de las más antiguas del mundo, mantuvo ritos, oraciones y enseñanzas que sobrevivieron prácticamente sin cambios a lo largo de los siglos. Y, para los cristianos etíopes, esta continuidad no es fruto del azar. Creen que esta protección divina estuvo garantizada desde el momento en que la sangre de Cristo tocó su suelo, mediante la misión de los ángeles Miguel y Uriel. Preservar esta tradición no fue fácil. Etiopía se ha enfrentado a numerosos desafíos a lo largo de los siglos, incluida la persecución religiosa, las guerras y los intentos de imponer creencias extranjeras. Sin embargo, la fe cristiana se mantuvo firme, apoyada por un pueblo que veía su religión no como algo impuesto, sino como parte esencial de su propia existencia. Uno de los principales elementos que demuestra esta conexión entre fe e identidad nacional se encuentra en la liturgia de la Iglesia Ortodoxa Etíope. Sus cultos están profundamente arraigados en la veneración del sacrificio de Cristo y el simbolismo del derramamiento de sangre está presente en varios aspectos del culto. Es por eso, el equivalente a la misa, el vino, es tratado con extrema reverencia, ya que representa no solo la alianza establecida por Cristo, sino también el vínculo sagrado entre su muerte y el destino de Etiopía. Además, los templos etíopes están construidos de una manera única. Muchas de ellas, como las iglesias rupestres de Lalibela, fueron construidas en lugares que, según la tradición, habrían sido consagrados con sangre divina. Estas iglesias, talladas directamente en la piedra, son un testimonio físico de la fe de un pueblo que preserva su historia a través de la arquitectura, el arte y la espiritualidad. Otro factor que refuerza la preservación de la tradición etíope es la forma en que se representan los ángeles en la iconografía cristiana del país. Mientras que en Occidente, la presencia de Uriel ha sido prácticamente borrada de la tradición religiosa, en Etiopía sigue siendo retratado en pinturas y frescos, sosteniendo una copa brillante,
símbolo de la misión que le ha sido confiada en el Calvario. Estos registros visuales sirven como un recordatorio constante de la conexión entre el sacrificio de Cristo y el destino espiritual de la nación. El impacto de esta tradición no se limita a Etiopía. A lo largo de los siglos, la Iglesia Ortodoxa Etíope ha influido en las comunidades cristianas de diferentes partes del mundo, especialmente en África y Oriente Medio. Incluso después de periodos de aislamiento político y religioso, la fe etíope se ha mantenido resistente y ha preservado enseñanzas y creencias que se han perdido en otras partes del cristianismo. Esta resistencia se hizo aún más evidente durante los intentos de colonización europea. Si bien muchos países africanos se vieron obligados a adoptar prácticas religiosas impuestas por los colonizadores, Etiopía siguió siendo una de las pocas naciones que nunca estuvo completamente subyugada. Su independencia no fue solo política, sino también espiritual. El cristianismo etíope no fue moldeado por influencias externas, sino más bien fortalecido por su propia identidad histórica y religiosa. La creencia de que la sangre de Cristo santificó la tierra etíope generó también un profundo sentido de responsabilidad entre sus fieles. Para muchos etíopes, preservar esta fe no es solo un acto de devoción personal, sino una misión que garantiza la continuidad de un legado sagrado. Este compromiso se transmite de generación en generación, asegurando que la tradición nunca se pierda, incluso frente a los desafíos del mundo moderno. Hoy en día, la Iglesia Ortodoxa Etíope sigue desempeñando un papel fundamental en la identidad nacional del país. Sus celebraciones, festivales y rituales se siguen practicando con la misma reverencia que hace siglos. Timkat, por ejemplo, es uno de los festivales cristianos más importantes de Etiopía, que celebra el bautismo de Cristo y reafirma la conexión del país con su herencia espiritual. Durante esta celebración, multitudes se reúnen para revivir la tradición, renovando sus votos de fe y recordando el papel que juega Etiopía en la historia del cristianismo. El impacto espiritual de la creencia en la santificación de la tierra etíope por la sangre de Cristo trasciende el tiempo. Incluso después de milenios, esta fe sigue viva y guía a un pueblo que se considera guardián de un legado sagrado. Y mientras otras tradiciones cristianas han sufrido cambios a lo largo de los siglos, Etiopía se mantiene firme en su compromiso con la historia que se le ha confiado. La preservación de esta tradición es más que un testimonio de la devoción de un pueblo. Es la prueba de que la fe, arraigada en una identidad fuerte e inquebrantable, puede atravesar los siglos sin perder su esencia. La trayectoria de la fe cristiana en Etiopía es un testimonio vivo de resistencia, devoción y compromiso con un legado sagrado. La creencia de que la sangre de Cristo fue recogida y llevada por los ángeles Miguel y Uriel a esa tierra trascendió siglos, moldeando la identidad espiritual de un pueblo que nunca permitió que su historia fuera borrada. Esta tradición no es solo un informe distante, sino un recordatorio constante de que ciertos eventos tienen significados más profundos de los que podemos entender. A lo largo de la historia, muchos elementos de la fe cristiana han sido moldeados y reinterpretados a medida que se desarrollaron diferentes culturas y tradiciones. Sin embargo, Etiopía se mantuvo fiel a un conjunto de creencias que, para ellos, estaban selladas no por decisiones humanas, sino por un orden divino. La noción de que su suelo fue santificado por la propia sangre de Cristo le dio un sentido de propósito y una misión que continúa hasta el día de hoy. No se trata solo de religión, sino de identidad, una conexión directa con un evento que cambió el destino de la humanidad. Si bien el cristianismo en gran parte del mundo ha sufrido constantes modificaciones, adaptaciones teológicas y revisiones doctrinales, la Iglesia Ortodoxa Etíope ha conservado su esencia. Esta fidelidad a las tradiciones convierte a Etiopía en uno de los últimos bastiones de una fe que se remonta directamente a los primeros siglos de la era cristiana. No es casualidad que sus rituales, textos sagrados y festividades se hayan mantenido prácticamente sin cambios durante milenios. Para los etíopes, esta preservación
no es solo un compromiso religioso, sino un deber espiritual transmitido de generación en generación. La relación entre la sangre de Cristo y Etiopía también tuvo implicaciones más allá del contexto religioso. Consolidó una cultura de devoción inquebrantable, resistencia contra influencias externas y un profundo respeto por lo que se considera sagrado. Incluso frente a desafíos históricos, como intentos de colonización y conflictos religiosos, la fe etíope resistió, ya que su base no se basaba en convenciones políticas, sino en algo mucho más grande: la creencia de que su conexión con Dios estaba sellada por un evento sobrenatural ocurrido en el Calvario. Esta historia nos hace reflexionar sobre el papel de las tradiciones en la construcción de la fe. A menudo se nos enseña a ver la religión dentro de los límites de lo que han consolidado diferentes instituciones a lo largo de los siglos, pero la existencia de narrativas como esta nos muestra que hay mucho más por explorar, mucho más por comprender. Si una de las iglesias cristianas más antiguas conserva un relato tan significativo, ¿no sería eso una invitación a reconsiderar lo que sabemos sobre los acontecimientos que dieron forma al cristianismo? Con cada detalle de esta tradición, queda una pregunta: ¿por qué se mantuvieron algunos registros mientras que otros se olvidaron? ¿Qué llevó a la exclusión de ciertas figuras, como Uriel, de las escrituras que conocemos hoy? Y lo que es más importante, si este relato etíope trae una verdad oculta, ¿cuántos otros misterios podrían permanecer ocultos aún en la historia de la fe? La sangre de Cristo, para la tradición etíope, no era solo un símbolo de redención, sino un vínculo entre el cielo y la tierra, un pacto entre Dios y una nación que preservaría su fe contra toda adversidad. Esta creencia no solo ha sobrevivido al tiempo, sino que continúa inspirando a millones de creyentes que ven en esto un llamado a mantener viva una historia que no se puede borrar. Cualquiera que sea la opinión que cada uno tenga sobre este tema, una cosa es segura: la historia de la crucifixión es mucho mayor de lo que se registró en los evangelios canónicos. Hay capas que aún no se comprenden del todo, conexiones que desafían las interpretaciones convencionales. Y tal vez, precisamente en estos detalles olvidados, se encuentren respuestas a preguntas que aún resuenan a través de los siglos. La fe no es solo lo que nos dicen, sino también lo que buscamos comprender. ¿Qué más podría esconderse en las páginas de la historia cristiana? ¿Y cuántos otros misterios aún esperan ser revelados? Si disfrutó del contenido y desea apoyar nuestro trabajo para que podamos continuar brindándole más investigaciones y análisis en profundidad, considere hacer una donación de cualquier monto. Esta contribución ayuda directamente al canal a crecer y producir materiales aún más ricos. Muchas gracias por su apoyo. La historia de la crucifixión tiene capas que pocas personas conocen, y comprender estos detalles puede transformar por completo la forma en que vemos este evento. Si ha llegado hasta aquí, significa que disfruta explorando narrativas que van más allá de lo que se enseña ampliamente. Aquí en el canal, siempre traemos contenido que revela perspectivas poco conocidas sobre temas históricos y espirituales. Entonces, si aún no te has registrado, ahora es el momento. De esta forma no te perderás los próximos vídeos que te traerán información aún más sorprendente. Y por supuesto, si este contenido te resultó útil, no olvides dejar un me gusta. Esto nos ayuda a continuar brindándole investigaciones y narrativas en profundidad que a menudo están fuera de la corriente principal. Ahora bien, si esta historia te ha parecido intrigante, espera a ver lo que hemos preparado en el siguiente vídeo. Haga clic aquí para continuar este viaje y descubrir un nuevo aspecto de este tema que pocas personas conocen. Nos vemos allí.